Fui concebido en una cárcel, o decidía irme a la esquina a fumar con los pibes del barrio, o decidía salir adelante. Siempre quise hacer algo importante. Si vos actualmente estás pasando por una situación similar, lo primero que tenés que saber es que tenés que poner la responsabilidad en vos. Y bueno, acá ya aparezco yo. Sí, es lo que te dije desde que nos conocimos y te lo digo también ahora, sos mi proyecto más importante. ¿Cómo empezaste con todo el tema del emprendimiento? Ok. Bueno, este va a ser un video un poco diferente, tal como lo leíste en el título. Voy a tratar de resumir mi historia. Voy a contarte cómo pasé de sufrir abusos y estar en un punto muy bajo a hoy en día estar aquí con mi pareja que me apoya muchísimo y a quien quiero y respeto mucho, y también haber construido un negocio que hoy en día me da paz económica y disfruto de lo que hago. Y sinceramente quisiera de que tal vez este video sirva de inspiración, si al menos pudiese inspirar a alguien que esté escuchando, ya sería suficiente. Así que si querés, Lean, presentate y arrancamos. Bueno, un gusto chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Lean, como dijimos, la pareja de Martín. Y nada, no quiero robarte protagonismo, este es tu video, esta es tu historia, te voy a hacer una serie de preguntitas que justamente tienen el objetivo de conocerte un poco más. Y bueno, la verdad es que Martín, tu historia es increíble, ya sabes que es increíble, yo ya la conozco. La idea es que, bueno, al menos una persona pueda salir inspirada o motivada luego de este video. Así que quisiera comenzar, Martín, que nos cuentes de ¿cómo empezó todo? ¿Cómo fue tu origen? Ok, voy a hacer un pequeño paréntesis. Si ustedes ven que hay una tablet, es porque efectivamente mi historia está guionizada, mi historia está bajada a tierra. Y si sos emprendedor y emprendedora, realmente te recomiendo de que bajes a tierra y hagas tu biografía y que vos tengas el hilo de la historia que decidís contar al mundo, que no se te olviden esos detalles importantes y que tal vez puedas comunicar y tratar de inspirar a través de tu historia. Así que, dicho ese pequeño paréntesis, voy a la pregunta: ¿de dónde salí? ¿De dónde salgo? Fui concebido en una cárcel debido a que mi viejo estaba cumpliendo condena por narcotráfico. Y al menos eso es lo que creo, porque es lo que me repetía mi vieja en madrugadas de alcohol y, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Sinceramente no la tuve fácil y no la tuve sencillo durante mi infancia, adolescencia. Sufrí abusos psicológicos, físicos y lamentablemente también sexuales. Sin embargo, quisiera decir de que hay una revelación después de todo esto. Si tengo que ejemplificar qué tan grave fue el asunto, siempre se me viene a la cabeza una escena en donde, bueno, estábamos con mi hermano chiquito, yo tenía unos 11 años, él tenía tal vez unos 6 años, eh, en una de tantas noches en donde, bueno, mi vieja y mi madrastra en aquel momento estaban peleándose, alcoholizadas, se le fue un poco de las manos y, bueno, mi madrastra terminó cayendo contra el canto de una pared en donde se abrió la cabeza, y recuerdo estar con un trapo de cocina apretando la herida, con las manos llenas de sangre, mi hermano llorando atrás, mi mamá desesperada no sabiendo qué hacer, yo gritándole a mi vieja: llama a la ambulancia, llama a la ambulancia. Al final todo salió bien, por suerte no fue algo tan grave, pero sí ese tipo de cosas solían pasar y la verdad es que a mí me quedaban dos caminos nada más. O sea, yo o decidía irme a la esquina a fumar con los pibes del barrio o decidía salir adelante.
y sinceramente siempre quise ser alguien importante, siempre quise hacer algo importante con lo que me tocó y con la historia que tengo, por más de que no sea la más afortunada. Pero si tuviese que resumirlo, ese es mi comienzo. Ahí tomaste tu primera gran decisión, ¿no? Sí, efectivamente, que fue no irme por el camino tal vez de los abusos, de las drogas, de los vicios, tal vez salir adelante a través del esfuerzo y del sacrificio y sobre todo de tener en la cabeza de no quiero estar en esa situación nunca más. ¿Y qué tipo de actividades hacías? Mirá, en ese momento yo lo único que quería era estar fuera de casa. O sea, eso era lo único que me importaba. Mientras más tiempo estaba fuera de casa, mejor. Entonces yo hacía todo tipo de actividades. Me acuerdo que iba al colegio y me anotaban en cualquier actividad extracurricular. En ese momento, a ver, que recuerde, hacía fotografía, me anotaba en cursos de cine, en un momento me anoté en política también en el secundario. Bueno, hacía cursos de todo tipo, hacía cursos de programación, de computación, hacía cursos de administración de empresas, de vez en cuando también me anotaba en algún que otro deporte, pero nunca fui muy bueno en los deportes, así que siempre iba para el lado de usar el cerebro, no usar el cuerpo. Eh, pero en definitiva era eso, estar siempre fuera de casa. ¿Qué es lo que se te viene ahora a la cabeza? O sea, todavía no llegamos a este punto, ¿no? Pero actualmente, ¿qué le podés decir al Martín del pasado o a una persona que está viendo esto? ¿Con qué reflexión que te quedas ahora en el punto en el que estás ahora? Bueno, eso es algo muy interesante porque la vida te da cartas. O sea, vos nacés con una baraja que no la elegís y que se te fue asignada y no tenés nada que hacer al respecto. Solamente podés a futuro cambiar la situación de tu presente con las decisiones correctas. Y lo cierto es que hay algunas personas que nacen con una baraja afortunada, que está llena de comodines y llena de ases, y aún así terminan no haciendo nada con sus vidas. ¿Cuántos chicos conozco que nacieron en familias afortunadas, familias adineradas, y que tal vez terminan incluso drogándose, en un caso extremo? Y también conozco otros chicos que, historias inspiradoras del mundo, vamos, que nacieron en contextos de mucha pobreza, incluso en contextos de guerra, que situaciones mucho peores a las mías, y aún así salieron adelante, e incluso no solo salieron adelante, sino que pudieron impactar en el mundo, pudieron dejar una huella. Sin más, ejemplo de Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, o sea, no tuvieron la mejor de las realidades, tanto de su niñez como a lo largo de toda su vida, y aún así, ¿qué hicieron al respecto con la baraja que les tocó? Total. ¿Qué consejo darías, Martín? Ok, ¿qué consejo me daría a mí mismo? ¿Qué consejo le darías a una persona que está pasando por una realidad parecida, que tenga esta situación compleja o que esté pasando ahora por una situación compleja, pero quiere salir adelante? Ok, si vos actualmente estás pasando por una situación similar, lo primero que tenés que saber es que tenés que poner la responsabilidad en vos. Ese es el mayor consejo que te puedo dar. Porque lo cierto es que vos no podés hacer nada cuando vos depositas la responsabilidad en el otro. Si vos le seguís echando la culpa a tus padres, le seguís echando la culpa a tu pareja, le seguís echando la culpa a tu mal jefe, o a quien sea, o a cualquier situación externa, a la política, al gobierno actual, a tu empresa, o a lo que sea, ellos van a tener la responsabilidad de tu vida y el control de tu vida. Entonces, el mayor consejo que le podría dar a alguien que esté mirando y que tal vez esté pasando por una situación similar es que empiece a tomar el toro por las astas y a tomar la responsabilidad de su propia vida, porque es la única manera de poder hacer un cambio. ¿Cómo empezaste con todo el tema del emprendimiento? Ok.
Bueno, yo empecé más o menos a los 15 años a emprender. Ya para este momento me había separado de mi vieja porque, bueno, a través de un proceso judicial ella perdió la patria potestad. En ese momento, bueno, me vi casi que en la obligación. Por suerte también tuve otra parte de la familia que me apoyaba económicamente, pero había ciertas carencias. Recuerdo de que tal vez vendía algunos productos de Sí. belleza, no sé, los típicos, Natura, Avon, Mary Kay. Sí. En ese momento recuerdo de que vendí algunos celulares también Sí. y fueron como mis primeros acercamientos Mm. al emprendimiento. Después, tal vez no tanto emprendimiento, también, por ejemplo, trabajé un poquito más adelante en un kiosco, en donde, bueno, mi tío me dio la oportunidad de trabajar. Y bueno, empecé justamente tratando de salir adelante con lo que tenía. Y en esas me acuerdo de que fue una de las primeras equivocaciones que cometí en mi carrera profesional como emprendedor, y es que caí en un sistema Ponzi, caí en una estafa piramidal. La estafa piramidal. Exactamente, hay muchos que pasamos por ahí y lamentablemente yo no tuve un familiar que se sentase al lado mío y que me dijese, che Martín, esto está mal por esta y esta y esta razón. De hecho, todo lo contrario, yo más que una explicación solamente recibía burlas de jaja, sos un vendedor de jabón o cagadas a pedos. Entonces, claro, o sea, en ese momento más que desalentarme a seguir con eso, lo único que hacía era meter leña al fuego y querer que a mí me daba más ánimos de hacer lo que estaba haciendo. Por suerte no estuve tanto tiempo, sinceramente. Estuve tal vez unos 5 meses en la transición de los 17 a la mayoría de edad. Pero bueno, fue el tiempo suficiente para darme cuenta de que eso no estaba bien, que no está bien el hecho de sobreexagerar la promesa de resultado de cualquier producto. Y lo cierto es que tal vez hay ciertas estafas piramidales que no se podrían llamar estafas porque están reguladas legalmente y se permiten porque venden un producto en el medio y porque justamente hay una transacción de valor, hay algo. Yo estaba en una de esas. Ahora, ¿cuál es el tema? Que lo cierto es que cuando vos entras al círculo, ya no se da importancia al producto, sino que se da importancia a la red, se da importancia a conseguir más personas, se da importancia simplemente a captar nuevas personas, y los productos los terminan consumiendo sobre todo los propios, las propias personas que están dentro de la red. Claro. Entonces, ahí es donde eso se transforma en algo inescalable, y es por eso de que de pronto el negocio era vender, por ejemplo, un producto de belleza, pero termina siendo, ¿querés ser tu propio jefe? ¿Querés ser millonario? ¿Querés comprarte un Lambo? ¿Querés vivir en una mansión? ¿Querés vivir viajando? Y son promesas fundamentalistas que muchas veces van más allá del resultado que el 99% de las personas ahí consigue. Total, total. Y ahí, luego de lo que fue la estafa piramidal, el esquema piramidal, hubo un nuevo comienzo, ¿no? Sí, ahí yo lo que hice fue mudarme a Córdoba. Estuve ahí unos 2 añitos. Seguí el consejo de mi abuela, que todavía no la mencioné. Tuve una infancia yo muy difícil, sin embargo, no me puedo quejar de todo. Tuve cosas muy buenas también. Y entre todas esas cosas buenas, lo que más destaco y a la persona a quien más tengo por agradecer es a mi abuela. Y de hecho, si me tengo que llevar 2 cosas de todo lo que pasé, 2 aprendizajes, es número 1, saber perdonar, y número 2, saber agradecer. Cuando aprendemos esas 2 cosas, sentimos una paz interna porque perdonando te liberás de esa carga del remordimiento. Que, ojo, perdonar no significa querer seguir compartiendo con esa persona que te hizo daño. Claro. Vos podés perdonar, pero decidir tomar distancia. Claro.
Y lo segundo es agradecer. Y yo sinceramente tengo muchas cosas que agradecer también de mi infancia. Primero empezando por mi abuela, que fue la persona que me sostuvo en los momentos más difíciles, la persona que me dio valores, la persona que me amó incondicionalmente. A ella le debo toda mi vida, sinceramente, y tengo la gran fortuna y agradezco de todavía tenerla viva. Quisiera, si me alcanza el tiempo, sinceramente, poder mostrarle todo lo que fui capaz y que no todo fue en vano. Y ojalá poder juntar el suficiente dinero porque la quiero llevar a la India. Es un proyecto personal, pero bueno, siguiendo con los agradecimientos, también agradecer a otra parte de mi familia, agradecer a mi tío, que siempre me bancó económicamente también en esos momentos difíciles y que en cierta parte también me hizo conocer un poco del mundo. Recuerdo que de chiquito nos llevaba de viajes por todos lados, Sí. a mí y a mis primos y a mí. Eh, y eso creo de que también como me impulsó a ver algo que era posible, que estaba al alcance y es, bueno, quiero conseguir eso, como la alternativa, ¿no? Porque si Sí. solamente tenemos Sí. la visión de todo lo malo, es Mm. difícil imaginarte lo que no conoces. Ujú. Y cuando, bueno, mi tío me llevaba a estos viajes, yo decía, wow, hay personas que Que lo tienen mucho pueden dinero, hacer, sí. que no viven la realidad que yo estoy viviendo, quiero Claro. eso. Sí. Entonces, agradecer también muchísimo esa parte. Y, y bueno, siguiendo con la pregunta, el nuevo comienzo fue irme a Córdoba, en donde yo seguí el consejo de mi abuela de estudiar algo. Y me fui a la ciudad universitaria por unos 2 años, en donde empecé y dejé varias carreras. O sea, Y comenzaste tu primer negocio oficial. ahí comencé el primer negocio, se podría decir. Eh, bueno, a ver, yo personalmente nunca estuve tanto de acuerdo del camino tradicional, al menos no para los objetivos que yo me propuse ni el tiempo que los quería conseguir. Ujú. No critico el sistema tradicional. ¿A qué me refiero con eso? Con ir a la universidad, recibirse, conseguir un trabajo Ujú. y ascender en la empresa. Yo creo que es uno de los caminos viables. De hecho, si tenés la oportunidad de estudiar en una universidad, sentite afortunado porque estás dentro, creo que, del menos del 10% de la población, acá el editor sí puede hacer magia, de la población latinoamericana que se puede dar el lujo de estudiar. El resto de la población, por una cuestión socioeconómica, no se puede dar ese lujo. Entonces, Buen dato, muy buen dato. es un buen Qué dato. locura. Si tenés la oportunidad, hacelo. Para mí personalmente en ese momento no era, y ahora también no sigue siendo, el camino más rápido para conseguir los resultados y los objetivos que yo quería. Entonces, ¿qué me pasó? De que empecé a estudiar economía, la dejé por el medio. Me acuerdo que en ese momento entré a Ditela. Sí, que conseguiste una beca. Me gané una beca por concurso, Ditela es una de las universidades Ujú. más caras aquí Sí. de Argentina, no me alcanzaba para pagarla. Recuerdo que hice un ensayo, unos exámenes, etc. Salí sorteado y gané la beca. Eh, Después dejé eso, mi abuela me quiso matar, empecé a estudiar cine. Me encantaba cine, sinceramente me apasionaba, fue la carrera que más estuve como 1 año y medio ahí y al final la dejé porque me di cuenta de que en el cine no tenía futuro y menos aquí en Argentina, donde gran parte del cine está captado por la parte gubernamental, entonces no, sinceramente no había un futuro prometedor por ese lado. Después, en relación a eso, dije, bueno, a ver, futuro prometedor que hago comercio internacional. No me gustó para nada, estuve tal vez un par de meses, lo dejé. Y lo cierto es que durante todo este trayecto de Córdoba, yo me mantenía solo, o sea, yo estudiaba y trabajaba. Recuerdo que en ese momento me ayudaban unos familiares para pagar tal vez 3 cuotas de la universidad esta de SADE para estudiar comercio internacional. Pero el resto de cosas, mi estadía, que vivía en una residencia universitaria de dudosa higiene, todo me lo costeaba yo porque hice un emprendimiento de tesis en donde, bueno, yo
hacía las tesis de licenciados, maestrías, doctorales, asesoraba en tesis, ese era mi trabajo. Me acuerdo que en ese momento llegué a escalar a 4 empleados, éramos 4, trabajando en la empresa. Al principio empezaba haciendo yo las tesis, pero después me di cuenta de que en realidad podía yo administrar los clientes y tener otras personas que me ayuden a hacer las tesis. Y así duré 2 años, después fundí la empresa, no fue para más. La razón de por qué la fundí es principalmente motivos emocionales. Me sentía muy solo, tal vez en Córdoba, no me hallaba, no me gustaba tampoco el trabajo que hacía, no es que me apasionaba mucho hacer tesis, lo hacía por el dinero. Y tenía necesidades realmente, no estaba viviendo bien, no era un hogar en donde me sentía cómodo. Y eso me llevaba a procrastinar un montón, entonces básicamente se fundió por unas cuestiones emocionales. Sí. Y bueno, esa fue mi estancia, por así decirlo, por Córdoba, universidad y primer emprendimiento. Y luego de todo eso, ¿qué hiciste? Y luego de eso, bueno, estuve unos meses yendo y viniendo. En ese momento, por necesidad también me fui a vivir unos meses con mi vieja a Salta. Después ya no me gustó más. Me fui a vivir con mi viejo a mi ciudad natal, Misiones. Ahí entré en una depresión. Recuerdo de que procrastinaba demasiado, jugaba mucho videojuegos. No podía, digamos... Tenés que comentar la adicción. Sí, es que yo tengo un peligro con los videojuegos. Soy adicto a los videojuegos, me encanta, me gusta jugar mucho. Es un peligro. Lo cierto es que lo empecé cuando era muy chiquito, también como un método de escape. Hoy en día, bueno, por suerte lo tengo controlado. Sin embargo, es algo que, como aquel que fumó toda su vida, siempre se tiene que cuidar, ¿viste? O sea, es como, no me puedo pasar con esa parte. Entonces, bueno, me acuerdo de que nunca estuve en un periodo depresivo por tanto tiempo. Lo máximo que me habrá durado son 2 meses. Porque siempre me volvía el bichito del remordimiento de, che, tenés que ser alguien importante en este mundo, tenés que hacer algo importante en este mundo, tenés que hacer algo con tu vida, no podés ser un mamífero más que nace, se reproduce, come y muere, o sea, y no hace nada más. Y ese bichito siempre estaba ahí, el bichito de salir adelante, del emprendimiento. Y en ese momento empecé a estudiar tecnología, empecé a estudiar programación en Henry, en donde, bueno, ahí estuve estudiando unos 2 meses y me propuse ser el mejor de mi camada. Lo conseguí a raíz de muchísimo esfuerzo. Recuerdo que de pronto a mí me agarran esos picos de productividad en donde me paso más de 12 horas al día trabajando, en ese momento estudiando. Y me fue bien, me contrataron del mismo Henry. En ese momento me contactó el director de operaciones, me dijo, pibe, vení a trabajar. Bueno, pará, pero ahí todo, ¿cómo pasaste de estudiante a trabajar para Henry? Como que hay una brecha enorme que, o sea, ¿cómo fue eso? Sí, es cierto, no todos los que estudiaban a mí, de hecho estudiaron muchas personas, no todos llegaron a trabajar. Lo que pasa fue de que, número uno, realmente me esforcé mucho en ser un buen alumno, en hacer no solamente a tiempo las tareas, sino que cumplirlas con excelencia. De hecho, me acuerdo de que en el proyecto final, porque vos para recibirte tenés que hacer un proyecto final, nosotros fuimos el mejor calificado. Y bueno, si te soy sincero, fue porque El Tinder empecé... para programadores. Sí, hice una aplicación, en ese momento estábamos estudiando programación web, entonces hice un Tinder para programadores. Ese fue el gracioso proyecto final que se hizo eco en toda la academia. Claro. Pero cómo llegué a trabajar para Henry, sinceramente, criticándolos. O sea, me acuerdo de que en ese momento habían ciertas cuestiones que no me gustaban, cuestiones tal vez administrativas, organizativas, y yo se los comentaba a mi profesor. Cada cohorte tenía un profesor asignado y en una de esas mi profe me dice, bueno, Martín, estamos haciendo lo que podemos y aparte esa es tu opinión, me dice. Yo digo, no es mi opinión. Entonces
Entonces lo que hice fue salir a recopilar una encuesta y me acuerdo que en menos de 24 horas había hecho como una encuesta de participación con más de 100 alumnos de mi cohorte en donde todos le daban duro ahí en las críticas. Al siguiente día fui con mi profe y le dije, che, profe, no soy solo yo, fíjate esto. Y es como, bueno, pará Martín, qué sé yo, lo voy a levantar acá con el área. Y a unos días más tarde me dice, Martín, el director de operaciones quiere hablar con vos. Y yo dije, bueno, listo, acá me echan, hasta acá llegué, o sea, me mandé un moco. Y todo lo contrario, o sea, me felicitó por la iniciativa, por querer mejorar y me dijo, che, ¿no querés entrar a trabajar como analista de operaciones para ayudarnos a mejorar justamente todos estos procesos? Y así comencé a trabajar en Henry. Impresionante, impresionante. Sí, la verdad es que fue muy orgánico todo. Y ahí fue como la combinación, ¿no? De tu triple jornada de trabajo, ¿no? Sí, en ese momento yo trabajé más de un año en Henry y ya me empecé a sentir incómodo otra vez por el mismo bichito de seguir adelante, el bichito que me decía, vos estás para más, vos podés más. En ese momento también sinceramente quería más dinero. Y comencé a trabajar para Fernando, fue el primer emprendedor digital. El Fercho. El Fercho, el primer emprendedor de este mundo de negocios digitales que comencé. ¿Cómo llegué a él? Él tenía su marca personal, subía videos y en uno de esos videos subió necesito un asistente administrativo o una asistente administrativa y un editor de videos. Y me acuerdo que haciendo un poquito de seteo, yo le mandé un mensaje que ahora no recuerdo exactamente cómo fue, pero fue algo así. Le dije, Fer, vos no necesitas nada de eso, vos lo que necesitas es una mano derecha que te ayude con todas las operaciones de tu negocio y esa mano derecha soy yo. Y fue como así y me dijo, bueno, contame tu experiencia y ahí empezamos, tuvimos reunión y empezamos a laburar juntos. Y aparte de ese laburo, que era part-time, empecé a laburar como profesor universitario y yo daba clases de programación en una carrera. Y bueno, cuestión de que en ese momento mis 3 trabajos era mi rutina 9 de la mañana a 6 de la tarde Henry, 6 de la tarde a 10 de la noche con Fer y de 11 de la noche a 12, algunas veces lo hacía de 10 a 12 en la universidad. Evidentemente me estaba requemando, o sea, no es sostenible durante el tiempo, no duró mucho. Y llegó un punto en donde me despidieron de Henry por no ser tan productivo, la verdad es que no estaba siendo tan productivo y sobre todo porque me acuerdo que me despidieron y una cosa que me dijo, che, te notamos de que tal vez no estás tan motivado con eso y con este proyecto y tenían razón, o sea, yo no estaba tan motivado con los desafíos que se me estaban presentando ahí dentro de Henry, nuevamente siempre como que pensaba de que yo estaba hecho para más y por suerte en ese momento con Fernando la empresa empezó a ir súper bien, empezamos a tener nuestros primeros clientes y empezamos con un proyecto de desarrollar una aplicación en ese momento. Entonces, mientras que yo me estaba yendo de Henry, estaba contratando programadores del mismo Henry. Entonces le dije, bueno, lo único que les dije cuando me despidieron es muchísimas gracias por todo, gracias por darme la oportunidad, gracias por enseñarme un montón de cosas. Quisiera comentarles que me voy y voy a contratar también a unos programadores de la última camada de alumnos porque vamos a empezar a desarrollar una aplicación con un colega mío y me acuerdo que en ese momento que me dijeron, wow, parece que te estás yendo por la puerta grande, te estás yendo bien y terminamos súper bien ahí y bueno, renuncié de mi otro trabajo como profesor universitario porque a la empresa con Fer ya le estaba yendo bien, empezamos a conseguir nuestros primeros clientes y decidimos mudarnos a Buenos Aires. Él de España se vino a Buenos Aires, yo de Misiones me fui a Buenos Aires. Qué locura. A vivir juntos y emprender. Tremenda historia, ¿eh? Todavía no terminó. Sí, pero hasta ahora ya es como el punto pico, ¿viste? De estar con 3 trabajos al mismo tiempo a ya full emprendimiento con una persona de España. Es una locura. ¿Y vos te conocías con Fer? ¿Ya se habían visto en persona ustedes? No, nunca nos habíamos visto. Algo que tal vez estaría bueno hacer es cuánto estaba ganando, ¿no? O sea, ¿Cuánto estabas ganando?
Fíjate, yo antes de trabajar en Henry, cuando estaba trabajando con mi empresa de tesis, tal vez ganaba unos $1000 mensuales, eh, que bueno, al final después lo tenías que repartir con otros chicos también, entonces me quedaba un poquito menos. Después trabajando con Henry, Fer y la universidad Sí. como profe, tal vez más ya no recuerdo, más de 1300 puede ser, 1400 por ahí. Buah, triple jornada. Triple jornada y tal vez no un salario tan acorde a la Sí, triple jornada. sí, obvio, obvio. Pero bueno, ya estaba empezando, es Sí. correcto. Después, cuando empecé a laburar con Fer, la verdad es que no me acuerdo al principio, creo que ganaba unos 800, de 800 a 1000, pero trabajaba en una sola empresa, así que estaba bien. Mm, La verdad es que no recuerdo bien esa parte, mm. pero estamos en ese rango. Claro, cuando empezaste bien con Fer. Sí, exactamente. Claro. Y bueno, acá ya aparezco yo. Sí. Ahí en ese momento de mi vida, cuando me fui a vivir a Buenos Aires, que Comencé a existir. Viste que vos me decías, no, vos en ese momento no existías, viste, cuando me contabas las cosas. antes de Buenos Aires no existía, ahora después de Buenos Aires existe. Eh, Nada, la verdad es que así como la vida te da cartas malas, de vez en cuando la vida también te da cartas muy buenas. Vamos. Y Vamos. la verdad es que ya en serio, personalmente te quisiera agradecer por todo, porque sinceramente no lo hubiese podido lograr sin vos hasta el punto en donde estoy ahora. Y la verdad es que estoy muy agradecido de estar con vos, estoy muy agradecido de poder compartir con una persona que le gusta todo esto. No saben ustedes lo difícil que es encontrar pareja cuando estás emprendiendo y más encontrar una pareja gay cuando estás emprendiendo. O sea, Sí. no es fácil, estadísticamente es complicado. Esa es Vos charla. tenías la estadística. Yo tenía la estadística de lo difícil que era para mí conseguir pareja, pero bueno, eso ya es charla para otro momento. Para otro momento. Eh, y nada, yo es lo que te dije desde que nos conocimos y te lo digo también ahora, sos mi proyecto más importante y te agradezco por todo y ojalá que consigamos todos nuestros objetivos lo antes posible. Yo sé que va a ser así. Yo sé que va a ser así. Y bueno, después falta todo el lore de lo que pasó conmigo conociéndolo a él. Pero bueno, eso va para otro video, que es otra tremenda historia igual, ¿eh? Es otra tremenda historia. Igual me gustaría hacerlo porque creo de que es algo que aporta valor porque vos empezaste también de cero, o sea, cuando vos me conociste, Sí. ahora Lean es emprendedor también, pero cuando vos me conociste, bueno, eras emprendedor. No, yo estaba en otra. Yo era del 10% privilegiado. ¿Qué estabas haciendo? Y yo estaba estudiando ingeniería industrial. Ok. Futuro ingeniero, toda mi familia ahí estaba pensando que iba a ser el futuro ingeniero de la casa. ¿Cómo pasaste de estudiar ingeniería industrial a mudarte por primera vez con tu pareja en una casa llena de emprendedores, dejar la universidad y conseguir 2 trabajos en una semana? Uf, Título. es que es para otro video eso, es para otro video, pero uno de los, a ver, primero porque te conocí a vos, o sea, eso es algo que sabes que siempre estuvo, nos conocimos personalmente, yo no tenía ningún motivo, yo estaba y estoy completamente enamorado de vos y bueno, fue algo que pasó, o sea, y entre eso y que me contagié de todo ese mundo, entraba a la casa con vos y con el Fercho y veía a todos los emprendedores, todo ese ambiente, yo me acuerdo que estaba al lado de ustedes, todos ustedes emprendiendo y yo al lado estudiando las fórmulas matemáticas, estresándome por las notas y teniendo la oportunidad al lado mío de hacer todo eso que estaban haciendo, ese crecimiento, conocer nuevas personas de otros países, con lo que más me gustaba en ese momento que eran las operaciones, y la verdad es que fue algo invaluable, realmente. Buenas, ¿cómo ¿Qué va? tal? Y eso fue historia para otro momento, pero realmente es que sí fue un antes y un después total. Fue un antes y un después total. Y después que estaba súper enamorado y que eso también es algo que cuando vos estás enamorado es como un... Es como que
que haces todo por eso, todo por amor también. Y eso fue también un papel súper fundamental porque yo quería estar muy cerca tuyo. Y eso era algo que realmente jugó mucho en ese momento. Era como que en ese momento no importaba nada y quería estar cerca tuyo. Y encima, acompañado de todo lo que había alrededor de ese mundo, era como que tomé la decisión al 100% de... Me costó, sabes que me costó, pero tomé la decisión y dejé todo lo que tenía, toda mi vida, donde estaba, mi casa, mis amigos, comencé con todo. Primera pareja, primer trabajo, primera vez que trabajaba con otras personas, así de otros países, de España, de México, de todo. Pero bueno, nada, fue una experiencia Y nos estamos hablando hace mucho tiempo, ¿cuándo? y un año y medio. 1 año y medio, tal Un vez un año y poquito medio, más. sí, 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 sí. Qué locura, ¿eh? Sí, la verdad es que una locura total. Y bueno, después yo pasé y te acompañé en todo el proceso de, bueno, la finalización, ¿no? De todo lo que fue ese hermoso proyecto, ¿no? Sí, lamentablemente la empresa se fundió, no fue para más. Fue un hermoso proyecto, de hecho en ese momento llegamos a ser más de 30 empleados. Me acuerdo de que hicimos de todo, hicimos una fiesta de fin de año en donde invitamos a todos los chicos, Sí, estábamos ahí festejando 1 año de vida de la empresa y meses después la empresa quebró. Lo cierto es que lo que pasa cuando uno emprende es que no toma en cuenta que a veces, bueno, cometemos muchos errores cuando somos emprendedores novatos. En ese momento, yo personalmente los errores que cometí fue de contratar en exceso de personal que tal vez no se necesitaba en ese momento, personal que tal vez sí era bueno para, obvio, todos eran muy buenos en lo que hacían, pero tal vez no era para esa instancia de la empresa. sí. Errores que hemos cometido también nunca haber tenido una oferta validada, siempre haber ofrecido 10.000 millones de cosas diferentes. Haber invertido en proyectos como la aplicación, en un estadio en donde la empresa lo único que tenía que hacer era validar la oferta y salir a conseguir clientes. Acá, perdón que te interrumpa, pero hay que tener en cuenta otra cosa y es que hay algo que no estamos contando, es que pasaste de trabajar para el increíble Fer y después pasaste a ser socio directo. Sí, sí, recuerdo de que la empresa fue creciendo y yo cada vez me fui involucrando más, fui dando todo de mí realmente por eso y bueno, negociamos con Fer y terminé siendo socio de la empresa. Ya en el último tiempo éramos casi que 50-50. Ujú. Y ahí fue donde lamentablemente se fundió y como en muchas otras historias de emprendedores, no terminamos bien esa relación con Fer, nos peleamos muchísimo. La disputa entre socios. Sí, una típica disputa entre socios cuando una... Ojo, hay veces que las empresas, los socios se pelean cuando va mal, que fue nuestro caso, y que también conozco historias de socios que se pelean cuando va muy bien. O sea, cuando ya empieza a haber mucha plata, no, que yo trabaje más, me corresponde más. Bueno, también conozco esas historias. En nuestro caso fue de que la empresa se estaba quebrando y todo el estrés que eso Sí, conlleva, sí, sí. yo sentía una gran responsabilidad en mis hombros porque tenía un montón de familias que dependían de mí y lo cierto es que nada, no podía hacer nada al respecto, ya era, te diría que casi que inminente. Sí. Tomamos tarde la decisión de haber cerrado, deberíamos haberlo hecho antes incluso, y, y me apena porque al final yo pude terminar de concluir todas las relaciones con todos los colaboradores, con todos los clientes en ese momento, pero nunca pude terminar de concluir esa relación Con con el el... querido Fer. sí. Nos peleamos feo y nunca más nos hablamos. Entonces, nada, si después, por alguna casualidad de la vida, Fer, vos estás mirando este video, sinceramente, Fer, primero quisiera pedirte disculpas por haberte tal vez juzgado tan duramente. Ambos éramos emprendedores novatos y ambos cometimos nuestros errores. No hubo un malo de la película realmente, sino simplemente jóvenes que estaban emprendiendo. Y de corazón espero que te esté yendo muy bien,
Pero bueno, esa fue la historia de cómo concluyó la empresa. Yo me acuerdo que en ese momento salí endeudado, como cualquier persona que quiere una empresa, endeudado hasta la coronilla. Y yo tenía solamente 3 prioridades. Lo primero era pagar nóminas, indemnizaciones de los empleados. Siempre fue lo primero para vos. Siempre fue lo primero, siempre fue lo primero. Yo estaba súper preocupado por esa parte. Sí, lo sé. Lo segundo era devolverle la plata a los clientes. Sí. Y lo tercero y por último, pagar mis deudas, pagar mis cuentas. Sí, las Y es por deudas. eso que, nada, te agradezco un montón, Lean, porque vos me apoyaste en ese momento, estuviste en el momento más bajo. Me acuerdo que Lean en ese momento también cedía su propio sueldo para ayudarme a pagar nóminas e indemnizaciones de otras personas. Entonces, nada, mucho que agradecer. Ya estuvimos hablando en todo este video que son 2 aprendizajes. Número 1, aprender a perdonar y soltar. Número 2, aprender a agradecer. Y, y aparte de Lean, también agradecerle a aquellos clientes que siguieron confiando en nosotros. Nada, los llevo en el corazón, clientes / amigos. Sí, no, son unos genios, son chicos. Los quiero, ya saben quiénes son. No, yo los voy a nombrar, son Josemi, Stephanie, Isaac, Germán. ¿Estoy olvidando de alguien? Quedamos re mal. No, creo que esos 4. Sí, creo que sí. Nada, muchísimas gracias, chicos, por seguir confiando en nosotros. Sí. Y nada, esa fue la historia del último emprendimiento que tuve, de pasar básicamente de tener una empresa que tal vez habremos facturado cerca de los 100K a fundirse en pocos meses. Fue una startup que creció rapidísimo y de la misma manera cayó. y bueno, qué sé yo creo de que de ahí se aprende muchas cosas. O sea, al final terminamos aprendiendo de que esas situaciones nos dan mucha experiencia y más allá de tomarme como algo, bueno, me fundí, ya está, no puedo hacer nada, es todo lo contrario. No te voy a decir, ojo, pasé un tiempito mal, pero llegó un punto, llegó un punto que dije, che, tengo todo para empezar algo de cero. O sea, es una situación realmente muy afortunada. O sea, pensalo, tengo el conocimiento, tengo la experiencia, sé por dónde comenzar y ahora puedo decidir qué tipo de empresa quiero tener. Porque, o sea, cuando vos estás fundando una empresa y ya empezás a contratar empleados, ya empezás a tener grandes responsabilidades con clientes, sos como un elefante gordo que no se puede mover mucho para los costados. En cambio, cuando recién estás empezando, tenés la terrible ventaja de ser súper flexible y poder redirigirte y cambiar rápidamente y hacer lo que te plazca. Entonces, estaba en una situación muy ventajosa porque tenía la experiencia y el conocimiento y podía decidir empezar un proyecto desde cero. Claro. ¿Y qué hice? No empecé nada. Estuve meses comiéndome libros, básicamente, y estudiando a los referentes más grandes del mundo de los negocios digitales, de los infoproductos, al querido Alex Hormozzi, bueno, a Sofía Contreras. Fuiste iterando igual. Yo me acuerdo que empezaste con marcas personales, claro. Después hubo un progreso, un recorrido que fuiste iterando. Sí, por supuesto. A ver, la empresa que fundamos y fundimos con Fer... En todo menos de un año. No, fue más de un año. Creo que fue un año y medio más o menos. No, sí, bueno. Fue. Entonces, básicamente era una agencia de marcas personales. Entonces, evidentemente, cuando se fundió esa empresa, yo decidí salir a estudiar por el palo que ya sabía, ¿no? Sí. Yo, de hecho, en esa empresa estaba como CEO, estaba como director de operaciones, yo sabía mucho de la parte operativa. Entonces dije, bueno, a ver, si ahora voy a ser CEO de mi propia empresa, algo que aprendí es que el CEO tiene que saber vender. O sea, tiene que saber hacer que su empresa se sustente, que su empresa obtenga un flujo continuo de clientes y tiene que saber justamente validar la oferta, salir a comunicarla. Entonces dije, ya tengo la parte operativa, bueno, necesito empezar a estudiar marketing, ¿no? Sí, pero igual fue hasta esa conclusión llegaste ahora igual, no fue tan lineal la conclusión. No, por supuesto, por eso te digo de que empecé a estudiar marcas personales porque la empresa se dedicaba a las marcas personales. Sí. O sea, yo... Fuiste por donde sabías que era tu punto fuerte. Sí, exactamente, y
Y aparte fue algo inherente porque los clientes que estábamos tomando en ese momento también era de marcas personales, era lo que sabíamos hacer, no nos íbamos a poner a inventar la rueda, necesitábamos plata, salíamos a vender lo que ya sabíamos. Sí. Entonces, bueno, empecé a estudiar con los más grandes del mercado, empecé a estudiar con Víctor Heras, Guille Collado, Juliano Tarola, Gonzalo Seré, el más grande de todos, el maestro de la marca personal es Gary Vee, que hace poquito descubrí que Gary Vee tiene otro mentor más arriba, me voló la cabeza. Qué locura, no sabías tampoco. Sí. Pero bueno, empecé por ese palo y después fui estudiando más amplio, o sea, entendí en un momento, de hecho ya dejé de hacer marcas personales, o ya no lo hago y tampoco lo quiero hacer, porque entendí que la marca personal y el marketing orgánico es simplemente un engranaje de todo el reloj, es una partecita muy chiquitita de lo que necesitan los negocios. De hecho, lo que nos pasaba era de que nosotros éramos buenos haciendo marcas personales, o sea, Sí. ¿qué resultado hemos tenido? No sé, tal vez más de 100 millones de visualizaciones en la trayectoria, más de 1 millón de seguidores logrados. O sea, sabíamos hacer videos virales, pero lo que tal vez los emprendedores novatos no saben es que viralidad no es igual a venta. O sea, no porque vos tengas un reel viral o tengas 100.000 seguidores vas a vender. De hecho, hay influencers de que tienen millones de seguidores y no ganan ni $1.000. O sea, Sí. eso no es igual a venta. Entonces, entendí de que marca personal es simplemente un engranaje de todo. Y ahí empecé a estudiar otras cosas. Empecé a estudiar otros procesos de adquisición de clientes, como por ejemplo anuncios, como por ejemplo prospección. Ya lo había validado un poquito antes, pero empecé a profundizar un montón más. Y en general negocios. Y ahí me fui estudiando a Sofía Contreras, Alejo Muñoz. Tuve y tengo el privilegio de que ahora ellos dos están siendo mis mentores. Hace poquito Sofía Contreras y ahora el queridísimo Alejo Muñoz. La verdad lo es que... decís, perdón, lo decís re normal, pero esto hace 3 meses, te digo, era impensado. No, yo no pensaba de que iba a estar a este punto. O sea, porque... Vos habías puesto para trabajar, no que sea tu mentora, sino que para trabajar como consultor de Sofía Contreras, me acuerdo. Sí, me acuerdo. O sea, yo no pensé de que a esta altura del partido iba a tener esos mentores. Son personas que para mí yo respeto mucho, son personas que saben mucho de su campo, son personas de que tienen bien validado su método, que han dado muchos casos de éxito documentados en el mercado. Y haber sido, bueno, mentoreado por Sofi Contreras y ahora estar siendo mentoreado por Alejo. No te olvides de Marco Racetti, que también estabas muy... Sí, a Marcos Racetti todavía no tuve el honor de ser su alumno, pero tal vez en un futuro lo sea. Sí, lo estudié muchísimo. Bueno, estudié un montón. Estudié Marcos Racetti, Alex Hormozzi. Ahí lo tenés también al Agustín Nievas, David Turu, con lanzamientos. Bueno. Y el más polémico. No, por supuesto, también, sí, todo lo que tenga que ver con la rama de los masivos había que estudiarlo también, o sea, el masivo, bro. Ahí... Está bien, no pasa nada, era investigar que... Es que, ¿sabés lo que pasa? Que la gente no entiende, a ver, el mundo necesita odiar algo y ellos están para suplir esa necesidad. Funciona de esa manera. Las redes sociales son una plataforma de emociones, en donde vos para crear contenido viral tenés que despertar una emoción en la persona, y esa emoción puede ser positiva o negativa, no importa. Ellos despiertan emociones negativas y a veces lo hacen a propósito, lo hacen a conciencia para que vos te enojes, para que vos los hatees, para que vos los critiques, y ganan viralidad, ganan alcance, y así como tal vez el 90% o 95% de las personas lo critican, tal vez hay un 5% de que dicen, epa, y les interesa y les compran. Sí. O sea, ojo, yo conozco muchas historias y ahí hago una gran diferencia. A mí el modelo de brindar consultoría incluso yo te digo que ellos lo que hacen es lifestyle, o sea, la consultoría es simplemente lifestyle, pero eso no está mal. O sea, así como hay personas que deciden gastarse miles de dólares en espiritualidad, en retiros espirituales carísimos, sí. Si yo no critico eso, ¿por qué me voy a poner a criticar lo otro? O sea, esa parte no me parece ilícita, no me parece, incluso me parece que está bien. Ahora, ojo, tiende, que esto sí yo conozco varios casos, en donde tal vez en el medio sí surgen estafas directamente. O sea, estafas de el estilo de tal vez no vender productos y no entregarlos. Sí, o sea, sí. Eso sí está mal, casos evidentemente. Que ya conocemos. Evidentemente eso sí está mal, pero bueno, en definitiva, yo en ese momento estaba
absorbiendo como esponja, estaba estudiando y estudié a todos. O sea, yo quise ser honesto, quise ser justo, quise ser objetivo y sinceramente me puse a estudiar a todos los referentes del mercado. A tal punto que te creaste el cartel enorme Me creé el cartel enorme, editor. sí, de todos los referentes y qué hace cada uno. Hoy en día tengo un panorama de cuáles hay algunos que me gustan, otros que no, pero independientemente de gustos, es información, o sea, no podemos negar que esa gente está haciendo plata, no podemos negar que esa gente algo hizo. Después, si vos querés, sí podemos irnos a si es una estafa, si está bien moralmente, ta. Hay algunos que sí lo son, la mayoría no lo son, al menos de los que yo investigué. Y bueno, nada, me puse a estudiar como loco y ahora, hace poquito, bueno, dejé de trabajar con otras empresas también que estaba trabajando. Una de esas fue el último emprendedor que yo digo que voy a trabajar, al menos en ese modelo de negocios, el último emprendedor de mi modelo de negocio viejo, Axel, que si también estás viendo esto, mucho cariño a Axel, con Axel está todo bien, la verdad es que... Es un fucking genio, Axel, Sí, le banco una banda. Total, terminó hace poquito, él tiene una academia de inteligencia artificial, tiene una de las academias más grandes de toda Latinoamérica, Sí, es que un enseña genio. IA. Sí. Y bueno, comencé a trabajar con él en toda la parte de marketing, yo ya soy director de marketing, pero lo cierto es que, como siempre, el bichito de vos estás para más, vos podés más, y fíjate que siempre es como que personaje secundario, o sea, el director de marketing, el director de operaciones, y bueno, a ver para cuándo sacamos la empresa. Lo cierto es que creo de que en el mundo, en el fondo, yo tenía como el síndrome del impostor de no sé si estoy listo, no estoy preparado, no sé si puedo, Sí. La verdad es que hace poquito también tuve una mentoría con Alejo, me pegó 3 cachetadas y me dijo, pibe, conozco personas que están haciendo mucho más guita que vos y no saben ni el 5%. Salí a primero empezar a creértela y segundo, empezar a contar, bueno, por eso estamos haciendo este video, lo que sabes, empezar a crear autoridad. Sí. Axel, sinceramente, hablando de agradecimientos, hay mucho que agradecerle a Axel. Sí, También, por ¿no? supuesto, por supuesto. Yo personalmente tengo muchísimo que agradecerle a Axel. Me dio la oportunidad de trabajar en el nicho más demandado de hoy en día y aprender de inteligencia artificial. Si están empezando a aprender y no saben qué nicho elegir, elijan inteligencia artificial porque es exageradamente fácil venderla. O sea, vos hoy en día te vas a cualquier dueño de negocio y solamente por nombrarle la palabra inteligencia artificial, ya, aunque sea, te escuchan. O sea, estamos como en el punto... No está quemado, hay mucha oportunidad No, y laboral, no se va a mucha quemar también demanda. porque estamos hablando de tecnología. O sea, estamos hablando de tecnología, no se va a quemar porque cada vez se va actualizando. Tal vez lo que yo pienso que vaya a pasar con la inteligencia artificial es que de pronto van a salir agentes de IA que creen otros agentes de IA, Va pero a haber un boom como con las marcas personales que están en todo el mundo, mucha gente vendiendo marca personal, nada más que la barrera de entrada es un poco más alta. exactamente. En definitiva, yo personalmente tengo mucho que agradecerle al querido Axel, que me dio la oportunidad de trabajar para su empresa, de conocer los procesos internos, de aprender muchísimo, de aprender de Sofía Contreras, de, bueno, por supuesto, tener la oportunidad de trabajar con alumnos que me ha tocado enseñar increíbles. El equipo también, El es equipo, increíble. increíble, tuvimos la oportunidad de juntarnos hace poquito. El fin de semana con todo el equipo fue tremendo. Grabamos un montón de contenido y fue algo, una experiencia única. Siempre las juntadas con... Yo ya la verdad es que ya tuve un par de esas. Sí. Las juntadas con el equipo siempre son maravillosas en este mundo digital, es donde se, por así decirlo, se vuelve... Se pierde la conexión, ¿no? no, se vuelve real todo, a eso es lo que voy. O sea, Sí. cuando estamos todos en frente a la computadora y no tenemos piernas, de pronto te vas a la persona y ves que tiene piernas, es como... Y te das cuenta de que medía 2 metros y en la computadora no te das cuenta porque estaba con la cara cortada. Exactamente, entonces, nada, son momentos mágicos de emprender, conectar con el equipo. Y personalmente también, Axel, te deseo todo lo mejor, ojalá que te vaya súper bien, tenés todo el potencial del mundo. Y ese fue como mi recorrido. ¿Y cuál es tu objetivo ahora, Martín? Ahora, ¿qué estoy haciendo ahora? Ok, yo ahora al fin me animé
a sacar lo mío. Al fin me animé a fundar mi... Luego de ser la parte de operaciones, la parte de marketing, ya finalmente tenés, ¿no? Luego de haber trabajado en Corpo, en una de las 10 startups más grandes de Argentina, Sí. luego de haber trabajado de vendedor, luego de haber pasado en estafas piramidales, luego de haber vendido Sí, todo no, tipo de terrible. servicios, o sea, y como dije, bueno, dale, vamos a sacar algo. Entonces, bueno, ahora estoy en ese proceso, estoy sacando un producto en donde por suerte ya hay 3 personas que confiaron en mí. Estamos ahí en esa de obtener casos de éxito, ya pronto van a salir. Lo cierto es que, nuevamente, qué vendo y qué ofrezco a las personas es amplio lo que realmente podría vender. Podría vender marca personal, podría vender marketing, podría vender anuncios, pero nuevamente todo eso son engranajes y después entendí de que a los emprendedores lo que realmente necesitan en un principio, en una instancia inicial, ¿qué llamo instancia inicial? Estar por debajo de los $10.000 de facturación es una instancia inicial, Sí. $10.000 mensuales, evidentemente. Sí. Vos lo que necesitas es claridad. O sea, eso necesitas. ¿Por qué? Porque tenés tanta información afuera, tenés tantos gurús que te dicen hace esto, hace lo otro, probá con esta estrategia de marketing, salí a hacer tu marca personal, otro te dice no, la marca personal ya no sirve, hace anuncios, otro te dice hace lanzamientos, otro te dice hace evergreen, que los dueños de negocio necesitan esa claridad, así que mi modelo de negocio actual es un modelo similar al de Marcos Rasetti, Sofía Contreras, similar al de Agustina 50, Growing 50K, al de Emilio Pueyrredón, bueno, conozco varios que son, se podría decir como mi competencia, pero en realidad no son mi competencia, porque la diferencia es que yo trato de brindar un servicio 1 a 1 personalizado. O sea, la diferencia con estos modelos es que tal vez vos entrás a esos modelos y tenés un consultor, o sea, no vas a trabajar 1 a 1 con Sofía Contreras, no vas a trabajar 1 a 1 con Marcos Rasetti, solamente en sus programas más caros, sus programas más VIP. El resto es una consultoría con otras personas, con consultores, que está bien, mientras que le brinden resultados y entreguen la promesa, me parece ok, pero me parece de que tiene mucho más valor la personalización, el 1 a 1. Entonces, bueno, hoy en día me estoy dedicando a eso, a llevar a dueños de negocio de servicios, dueños de agencias, coaches, infoproductores, a los 10K en un proceso súper acelerado, teniendo en cuenta toda esta trayectoria, llevarlos a ese resultado lo antes posible. Y ojo, no hay magia en el medio, no es algo de hacer este método que te va... No, o sea, realmente en el medio hay mucho laburo, o sea, hay esfuerzo, hay trabajo, hay dedicación y, bueno, si en este caso alguien de acá es dueño de negocio y quiere trabajar conmigo, bienvenido sea, solamente tiene que tener en cuenta de que va a ser un laburo grande el que habrá que poner. Nuevamente, no es magia. Y lo cierto es que cuando vos empezás a construir tu negocio, muchos te dicen seguir por este camino, pero hay muchos caminos que funcionan y para mí hoy en día todos los caminos llevan a Roma, casi todos funcionan. La pregunta es cuál funciona para tu caso. Y eso es lo difícil de determinar. ¿Qué funciona para tu caso? Porque vos tenés que tener en cuenta cuál es tu oferta, a qué nicho apuntás, tenés que tener en cuenta cuáles son tus recursos. No es lo mismo que vos me digas, che, por ejemplo, soy una mamá que tiene 2 hijos y de pronto también tengo un trabajo y quiero emprender. Ah, ok, bueno, pará. Tal vez recurso de tiempo no estamos tan holgados. Veamos cómo podemos hacer en ese caso y qué te conviene más. No es lo mismo que me digas, che, soy un pibe de 18 años que acaba de salir del colegio, que hice dropshipping por 1 año atrás y tengo ahorrado, no sé, $4.000 de capital. Ah, bueno, ok. En tu caso, yo te recomendaría, te sobra tiempo, anda all in, invertí en anuncios. O sea, realmente hay muchos caminos para llegar a ese resultado, para llegar a los 10K mensuales. Lo que veo que necesitan las personas es un mentor. Necesitan claridad, necesitan básicamente alguien que conecte el punto A al punto B lo más rápido posible. Y alguien sobre todo de que tenga la experiencia y el conocimiento con las 3 fuentes de adquisición de clientes que hay. En realidad existen 4, orgánico, pago, prospección y referidos. Cuando estás comenzando no tenés referidos, entonces tenés orgánico, pago y prospección. ¿Cuál de las 3 te conviene hacer? ¿Cuál de las 3 te gusta hacer también? Las 3 son dolorosas.
pago te duele al bolsillo, orgánico te duele tal vez al orgullo porque tenés que poner la cara enfrente a la Y el cámara. tiempo, Y tiempo, mucho tiempo. tiempo. Y Como ahora. Sí, y prospección, ni te cuento, o sea, la prospección es uno de los procesos más dolorosos porque tenés que enfrentarte al rechazo, tenés que enfrentarte al no, tenés que enfrentarte a Muchos. que te gosteen, que no te respondan, tenés que enfrentarte a hacer buenos mensajes. En definitiva, hay muchas maneras de conseguir el resultado y ese es mi modelo de negocio hoy en día. Ayudo a coaches, infoproductores y agencias a escalar a $10.000 mensuales de la manera más acelerada, validada por el mercado hoy en día. Y sinceramente estoy muy feliz con eso. Siento de que estoy en el vehículo correcto. Siento de que en los próximos meses mi facturación se va a ir por las nubes. No voy a decir cuánto, tampoco necesito acá alardear de números, pero más allá de la plata y la facturación, siento de que en el medio va a haber muchas vidas impactadas. Va a haber muchos dueños de negocios que tal vez la llevan remando un montón de tiempo, que voy a poder ayudar. Eso me motiva muchísimo. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, brindar el resultado. Quisiera que el 100% de las personas que trabajen conmigo sea caso de éxito. Depende de ellos también. Y bueno, eso. Bueno, Martín, la verdad es que muchas gracias por compartir tu historia. Fue un video larguito, pero valió totalmente la pena. Nada, muchísimas gracias a vos, Lean, nuevamente por todo, por acompañarme. Y bueno, nos estamos viendo en próximos videos. Bye bye.